han tomado la decisión de acudir a la justicia tanto electoral como a la justicia constitucional. En esa línea, pues las elecciones que ellos llevaron a cabo, tengo entendido el día domingo, no tuvo la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, en vista que el artículo 9 del reglamento justamente de vedurías y de observación establece que deberán presentar su petitorio con 10 días antes, previos al día de elección, en donde tendrán que adjuntar todos los documentos como son reglamentos, como son estatutos, como también es por ejemplo, el registro o padrón electoral que ellos tienen para las votaciones. En este caso en específico, nosotros recibimos el documento solicitando veeduría el día viernes a las aproximadamente 3 de la tarde. En esas consideraciones y condiciones ya no es posible nosotros realizar este tipo de veedurías, porque entenderá usted, Carlos, que a menos de un día de las elecciones, lógicamente, no se puede hacer una veeduría técnica responsable, ¿no? Exactamente. Y tenemos el tema mención en cuanto al capítulo que corresponde a supervisión electoral. Lo vamos a ver en pantalla precisamente para que la ciudadanía lo conozca. Y el punto principal dice: el representante legal o el organismo electoral de la organización política informará de manera obligatoria, y eso es lo que hay que entender, señores, es obligatoria, al organismo electoral correspondiente la realización del proceso electoral interno con al menos, como dice el doctor Cisneros, 10 días de anticipación a la fecha de la convocatoria al mismo, y se adjuntará una serie de documentos. Esto no se lo hizo entonces en el tiempo que estipula la reglamentación. No, de hecho entró un primer documento en la mañana, pero no con los documentos, se les hizo las observaciones porque también pidieron una cita para hablar conmigo, nosotros lo recibimos, ¿no? Pero les hicimos caer en cuenta de que tampoco estaba la documentación, entró un segundo documento ya en la tarde, pero en consideración de los antecedentes, que incluso ya se había manifestado también al Consejo Nacional Electoral meses atrás o días atrás, de que existían problemas entre la organización política, incluso un sector de la organización pedía que se suspendan las elecciones, y al haber acudido y al tener conocimiento que el día jueves presentaron una acción de protección a nivel nacional en la ciudad de Ibarra, y el día viernes era la audiencia, ¿no? Claro. Es decir, cuando ingresó el documento aún no teníamos conocimiento qué iba a decidir el juez constitucional respecto a este pedido de un sector del partido de suspender las elecciones. Sumado a esto, también hay una acción en el Tribunal Contencioso Electoral, y además de esto el retraso en la presentación de los documentos. Con estos antecedentes nosotros les pudimos mencionar de que no era posible realizar la veeduría, ya que complicaba mucho el hecho de los antecedentes legales como administrativos frente al petitorio. Esto a escala nacional, que eran conflictos internos de la organización política de todo el país, pero en Loja había otros antecedentes que se suman a esta problemática, y uno de ellos lo vamos a poner también en pantalla para consideración de la ciudadanía. ¿Qué dice el Código de la Democracia en el artículo 96? No podrá ser candidato o candidatas o candidatos de elección popular quienes adeuden pensiones alimenticias, y que es lo que manifestaba referente a la lista 12A, la lista que se declaró ganadora. Una vez verificada la información en el SUPA, Información Pública, se establece que el señor Robert Mauricio Ludeña, candidato a vicepresidente de la lista calificada 12A, adeudaba 2 cantidades por pensiones alimenticias, los valores están allí. Este tipo de circunstancias se pasaron también por alto. Había otra circunstancia, doctor, y a lo que quiero llegar. El candidato de la otra lista no estaba empadronado tampoco. Entonces, esto era necesario, urgente, que el Consejo Electoral tenga su veeduría ahí para poder discernir todo ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, Carlos, lo que usted dice es correcto. Nosotros hablamos inclusive con algunos dirigentes, no podría yo decir de qué sector o de qué propuesta pertenecían, si era de que se llevan a cabo las elecciones o no, pero le suplimos explicar lo que usted manifiesta. Luego conocimos de la denuncia pública que hizo uno de los miembros del partido, que además es candidato, que él no había podido sufragar porque no se encontraba apadronado, y alegaba de que él es afiliado desde muchos años atrás. Pero es pichincha. Claro, pues sí, pero el tema es que el Consejo Nacional Electoral de la Izquierda Democrática del movimiento debería haber validado todos estos temas, porque entiendo yo que dentro de los requisitos, como cualquier organización política, está justamente uno fundamental, que es ser afiliado durante cierto tiempo al partido. Claro. No entendería yo entonces cómo pudo al final del día calificarse la candidatura de un ciudadano que al final no pudo sufragar. Y para eso son las veedurías, y para eso se piden los documentos, y para eso se pide el tiempo de anticipación, pero con 2 horas antes de que se termine el día laboral es sumamente complicado.
Perfecto, perfecto. Tiene totalmente razón y la razón está enmarcada en lo que dice la reglamentación, la norma. No es que se esté inventando Luis Cisneros algo, no. Todo está ahí puesto en la ley. Y la ley es para cumplirla todos. Porque de no nos tenemos que preguntar cuál es la intención entonces en apresurar unas elecciones internas con un padrón de 4.000 y que apenas lleguen menos de 250 personas a decir tal lista es la ganadora, en medio de una serie de irregularidades y acciones constitucionales presentadas a escala nacional. Se tiene que cumplir, porque si no, si es que en lo mínimo pasan ese tipo de cosas, yo no me imagino pues en ya lo más grande. Sí, Carlitos, yo lo he dicho siempre, ¿no? Siendo que soy más un funcionario técnico en la materia por la formación y la experiencia que hemos tenido en este tema. Siempre he dicho yo, Carlos, quienes participan en política son líderes políticos. Claro. Y que sus actos deben ir en coherencia, lo que dicen deben ir en coherencia con lo que hacen. Deberían de darnos ejemplo. Y yo siempre he puesto ese ejemplo, y también lo hago así porque, por ejemplo, hay un tema que debe estar muy claro para las organizaciones políticas, que es el tema de la campaña anticipada o pre-campaña electoral. Ayer lo conversábamos con Luis, un compañero suyo en otra radio. Si es que hoy los candidatos incurren o los actores políticos en faltas normativas o legales, hoy, cuando son aspirantes, es decir, por ejemplo, temas de pre-campaña, claro, adelantar a promocionar un nombre a una candidatura, siendo que es una infracción electoral grave, ¿no es cierto? Si hoy incumplen eso, ¿cómo en un futuro pretenden, para las diferentes dignidades, obligar a la ciudadanía que cumpla las normas que rigen la actividad de la ciudad, de la provincia y de la institución? Sería un tema muy incoherente, ¿no? Y el líder político tiene que ser bastante coherente con eso. Y lo digo, Carlitos, para ordenar el discurso. Exactamente. Porque mañana pasado es la institución la que tiene la culpa. Claro. Cuando resulta ser que hay temas que tienen que conocerlos, porque el Código de Democracia fue reformado, sí, Carlitos, pero hace 2 años. Exactamente, doctor. Y esta parte creo que no la conocen todavía los actores políticos. Porque también escuché un comentario en que cómo es posible que a 15 días de las primarias se les obligue a cumplir el porcentaje de jóvenes y mujeres. Carlitos, no es hace 15 días, vuelvo y repito, la ley está aprobada hace 2 años. Y lo que por formación también le digo académica, Carlitos, lo que un actor político, lo que un candidato, lo que un aspirante a una dignidad, primero debe tener, nos han enseñado todos los profesores en consultoría política, es un asesor jurídico y un asesor económico. Y el asesor jurídico para que nos pueda decir como aspirantes a cualquier candidatura qué es lo que se puede y no se puede hacer. Más aún si es que la mayoría de candidatos o los candidatos que se presentan son de formación en derecho o abogados, sería sumamente incoherente y extraño que hoy que incumplan la norma. Perfectamente, de acuerdo con todo esto. Antes de terminar, doctor, le voy a presentar, esto fue lo que manifestó la señora Aurea Villavicencio de la lista que se declaró ganadora, pese a todas estas inconsistencias de las cuales se está señalando. Rápidamente le voy a mostrar porque quisiera su criterio respecto de la pregunta que mi compañera Verónica Ordóñez le realiza. Vamos con el video, por favor, mi querida Amanda. Por parte del Consejo Nacional Electoral de Izquierda Democrática. Estas directivas son registradas ¿dónde, Aurea? Para tener el aval. ¿Solo queda dentro del movimiento o esto es trasladado al CNE, por ejemplo? A ver, nosotros somos un partido político, Verónica, y este partido político tiene sus directrices y tiene sus reglamentos. Yo lo único que conozco es de que nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral y ellos son los que van a avalar todo el tema que hemos hecho de estas elecciones, y luego ellos nos llamarán cuando ya esté todo normalizado, porque tiene que haber todo un proceso, y lo único que yo ya tengo conocimiento es que ellos están en este proceso de avalar todo el tema de las elecciones internas, e inmediatamente será la... Pero de su conocimiento, o al menos yo tengo entendido que las directivas son registradas en el Consejo Nacional Electoral. Doctor, quisieras por favor su criterio, ¿cómo están ya avalando ustedes todo lo que manifiesta la candidata de la lista que se declaró ganadora? No, yo creo más bien que hay una confusión al exponer el argumento. Hay un Consejo Nacional Electoral, pero de Izquierda Democrática. Ya, no es el Consejo Nacional Electoral de Loja, claro, es el Consejo Nacional Electoral de la Izquierda Democrática, ¿no? Ya. Y claro, ese organismo está encargado de velar porque se cumpla todo lo que establece en el reglamento. Ojo, que la directiva se la inscriba en el Consejo Nacional Electoral, y será en ese momento que nosotros emitamos un acto administrativo en la figura de resolución, si se acepta la inscripción de las directivas o no se acepta y por qué razón. Y ahí se abren 2 momentos o 2 posibilidades. Si es que se acepta, quienes no estén de acuerdo con la inscripción, presentar su recurso.
y si no se acepta, quienes no estén de acuerdo con esa decisión, también presentar la acción que consideren pertinente. Pero hasta el momento nosotros no hemos validado ni hemos inscrito ninguna directiva. Aclarar que el Consejo Nacional al que refieren muchos miembros del partido es el Consejo Nacional de la Izquierda Democrática, que tiene el mismo nombre. Nosotros somos el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, que es distinto, y en un momento posterior será que ellos tendrán que, con toda la documentación, pedir la inscripción de las directivas, y ahí se emitirá el acto administrativo general. Doctor, gracias por darnos a entender, y porque es importante que las agrupaciones políticas y quienes están incursionando en política conozcan plenamente este tipo de detalles para no cometer estos errores.